Bueno, hola a todos, estoy realizando un video tutorial sobre interface o interfaces traducido al español. Bueno, pero antes de empezar con este tutorial quisiera dejar unos puntos en claro, ya que este tema produce mucha confusión en algunos, porque muchas veces la interfaz, la interface es confundida con la interfaz gráfica, o sea, de usuario, o sea, la interfaz de usuario. Bueno, para eso he preparado unas diapositivas en las cuales les voy a explicar detalladamente qué es una interface o interfaz traducida al español en Java, para qué sirve y cómo utilizarla. Y luego de eso también les enseñaré un ejemplo. Bueno, entonces empecemos. Interface. Bueno, antes de todo voy a mencionar a los integrantes del grupo: Luigi Cedeño, Patricio Ordóñez, Carlos Orellana. Este trabajo se está realizando para el curso de Programación 3 de la Universidad Politécnica Salesiana. La materia que da el ingeniero Luis Armijos. Bueno, dicho todo esto, empecemos. Primeramente, ¿qué es una interfaz? Es una colección de métodos abstractos y propiedades. En ella se especifica qué se debe hacer, pero no su implementación. Serán las clases que implementen estas interfaces las que describan la lógica del comportamiento de los métodos. La principal diferencia entre interface y abstract es que un interface proporciona un mecanismo de encapsulación de los protocolos de los métodos sin forzar al usuario a utilizar la herencia. Ventajas de utilizar la interfaz: organizar la programación, obligar a que ciertas clases utilicen los métodos, nombres y parámetros. Establecer relaciones entre clases que no estén relacionadas. El uso de la interfaz. Java proporciona dos palabras reservadas para trabajar con interfaces: interface e implements. Para declarar una interfaz se utiliza modificador de acceso, la palabra reservada interface y nombre de la interfaz. El modificador de acceso puede ser una clase de objetos que nos permiten utilizar herencia en abstracción o constante en las clases en las que se implemente. Para implementarla en una clase se utiliza de la siguiente forma: modificador de acceso, el nombre de la clase, el implement y el nombre de la interfaz. Bueno, ¿cómo funciona la interfaz? Una interfase no es una clase, es básicamente un conjunto de constantes y métodos abstractos relacionados. Dicho de una forma más simple, una interfaz es un conjunto de requerimientos para las clases que quieran implementar la interfaz. Una interfase solo se define en métodos. En una interfaz solo se indica lo que un método podrá hacer, pero no se especifica cómo debe hacer. Una interfaz sola no sirve de nada, ya que necesita ser implementada por otra clase. Bueno, dicho todo esto, nosotros procedemos a explicar un ejemplo de manera detallada y trataré de hacerlo de la manera más simple posible para que puedan entenderlo. Bueno, abrimos nuestro NetBeans 8.0 o la versión que tengan instalados en sus ordenadores. Eso es lo de menos. Bueno, una vez abierto, vamos a crear un nuevo proyecto, Fill New Project, al cual le vamos a llamar Interface. Por defecto el proyecto nos creará una clase Java. Que se llama Interface, pero nosotros la vamos a eliminar. Damos clic derecho, ok. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es crear una interfaz.
el nombre de la interfaz que le vamos a asignar es comunicación, ya que, bueno, este es el tema que he escogido para poder explicar con un ejemplo y que sea comprendido y asimilado de la mejor manera posible. Como les he dicho, dentro de la interfaz se pueden crear métodos, pero no se puede definir lo que van a hacer. Por lo tanto, yo voy a crear dos métodos. Voy a crear el método saludar y voy a crear el método despedir, ya que he utilizado, bueno, el tema que he escogido para realizar este video es comunicación. Despedir, ¿no? Faltó una ahí, ya listo. Bueno, luego de realizar eso voy a crear mi clase abstracta. Es donde se van a implementar los métodos que yo estoy creando aquí. Bueno, mi clase abstracta le voy a llamar persona. Mi derecho, vamos a llamar persona. Persona.java. Dentro de nuestra clase persona, nosotros vamos a implementar nuestra interfaz. Por eso le vamos a escribir implements, nombre de la interfaz que era comunicación. Ya, como ustedes pueden ver, nos marca un error, pero no, bueno, es un error que no, o sea, no es muy significativo. Yo lo veo como una especie de advertencia, ya que nosotros al crear esta clase abstracta debemos de implementar los métodos que creamos dentro del paquete de comunicación. Por lo tanto, nosotros le damos clic aquí y le damos implementar todos los métodos abstractos que ya hemos creado dentro de la interface comunicación. Bueno, borramos este contenido para implementar los métodos que hemos realizado. Bueno, como les dije, la interfaz sería en realidad sirve para organizar la programación, ya que acá solo declaramos los métodos y aquí vamos a proceder a desarrollar en sí lo que el método va a realizar. Bueno, voy a poner saludar un hola, aquí vas a crear otro, un hasta pronto. Luego de eso, para hacer algo más interesante este video, voy a crear clases anidadas. ¿Qué es una clase anidada? Es una clase dentro de otra clase. Por lo tanto, voy a crear una clase joven y que se va a implementar a nuestro paquete comunicación. Abrimos las llaves y nos va a pedir también que implementemos los métodos abstractos. ¿Ya? Entonces todos nuestros métodos abstractos que ya tenemos dentro de nuestra interface comunicación. Por eso nos va a pedir que los implementemos. Bueno, los implementamos, procedemos a borrar y vamos a desarrollar el contenido de nuestro método. Bueno, yo voy a hacer una especie de separador con asterisco, ya van a ver para qué. Voy a poner hola joven, ya que este pertenece a la clase joven dentro de los saludos que voy a mostrar. Y en el método despedir voy a crear también una despedida, saludo de despedida. Bueno, entonces hago mi show tag y le voy a poner hasta pronto joven. Una vez realizado esto, voy a crear otra clase anidada. Sí, además de esa voy a crear otra clase anidada, por lo tanto necesito cerrar esto para que no me bote ningún error. Bueno, voy a crear la clase viejo y que va a ser un extends de la clase joven.
Desde ahí estoy realizando algo de herencias. Y luego de eso voy a crear un parámetro que se llame nombre, al punto y coma, vacío. Y vamos a crear un constructor como parámetro nombre. Vamos a abrir llave y vamos a decir que nombre es igual al parámetro que yo le he pasado, nombre, prm-nombre. Ya van a ver cómo funciona esto. Bueno, luego de eso también aquí voy a hacer una especie de sobrecarga de métodos, ya que básicamente, o sea, el concepto de sobrecarga habla de que los métodos pueden tener el mismo nombre, pero cada uno puede tener diferentes acciones. Por lo tanto, yo voy a crear dos métodos más adicionales que se van a llamar saludar. Le voy a hacer un system, un show, y le voy a poner this punto, perdón, debe ser this punto nombre de este parámetro. Bueno, me lo trae desde el constructor que hemos creado. Y luego de eso voy a crear un super punto saludar. Estoy creando, bueno, super es una palabra reservada de Java que me sirve para traer métodos de la clase principal padre, y la clase principal padre en nuestro proyecto es comunicación. Por eso estoy trayendo este método saludar utilizando un super. Luego de eso, para terminar con todo esto, voy a crear un public, otro método que se va a llamar despedir. Y en este despedir voy a crear, bueno, una despedida para la clase anidad que he creado viejo. Ya, le creo un system show por pantalla que es hasta mañana viejo. Entonces, bueno, voy a organizar un poco el código. Cuando ustedes, bueno, programen, no se olviden nunca de darle formato al código. Eso le da estilo, le da, o sea, cierto orden que se vea bien. Bueno, luego de eso ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué más hace falta? Lo principal. ¿Qué es lo principal? Nuestra clase principal, nuestra clase main, una clase main que nos permita ejecutar y poder llamar e invocar todos los métodos y instanciar las clases que hemos creado. Bueno, creo mi clase main, le asigno el mismo nombre, main, y entonces aquí voy a proceder a instanciar las clases que he creado. Creé la clase persona, es igual a new persona, hizo la p para poder llamar al método punto y coma, y le pongo p punto. Debo de escoger si quiero el método saludar o despedir, pero por órdenes y todo lo voy a poner primero el método saludar y luego despedir, para que se tenga cierta lógica el programa, que primero salude, luego se despida. Y luego de eso también voy a volver a instanciar la clase joven j es igual a new, o sea, le doy una inicial del mismo nombre de la clase, y voy a decir que j.saludar y j.despedir. Y luego de eso también voy a instanciar la clase viejo. Se recuerdan que la hemos creado, ¿no? Que es new viejo, entre paréntesis. Aquí yo voy a pasar el parámetro del nombre de la persona que quiero que tome en el parámetro de la clase, bueno, la clase abstracta persona, que hemos creado este constructor donde se pasa el parámetro nombre del viejo. O sea, ya, y para eso aquí voy a crear un string donde se pase como parámetro. Voy a ponerle Carlos, un nombre random, punto saludar, que lo salude a Carlos, y le ponga b punto, además de que lo salude, también se despida de Carlos. Y además de eso también voy a crear un segundo parámetro, una segunda instanciación. Voy a crear viejo b, pero b2,
punto new viejo dentro de la clase viejo, que ahora se va a llamar Andrés, y le voy a poner solo que lo salude. b.saludar, voy a llamar a mi método saludar, nada más. Bueno, pues realizado todo esto, vamos a ejecutar el programa. Y el resultado que hemos obtenido es este. Hola, hasta pronto, hola joven, hola, hasta pronto joven Carlos, hola joven, hasta mañana viejo Andrés. ¿Se han dado cuenta? De esta manera nosotros hemos logrado implementar una interfaz y utilizarla de esta manera. Y si se dan cuenta, esta programación, bueno, que he realizado aquí, de cierta manera, bueno, o casi de manera parcial está organizada, ya que he creado mi método main por separado, mi clase abstracta persona, bueno, que la tenemos acá, y mi interface comunicación, en donde solo he definido dos métodos. Ahora, si yo quisiera, puedo seguir definiendo métodos en mi clase abstracta, indicando qué va a ser cada método, y luego en mi clase main o clase principal puedo invocar a todos mis métodos, siempre y cuando olvidándome antes de hacer todo eso para poder hacerlo de manera correcta, instanciar mi clase para poder llamar o invocar mis métodos. Bueno, eso ha sido todo y esto será hasta la próxima.